Abra su Biblia, por favor, Juan capítulo 21. Juan 21. Qué bueno regresar al culto el domingo a la noche, ¿verdad? Y no sería lo mismo un domingo sin regresar en la noche. Algunos cansados por estar trabajando todo el día. Hay maestros de escuela dominical, hay obreros de ruta, hay hermanos que cantan en el coro, hay hermanas que cuidan la cuna y mucho trabajo que hacer el domingo. Pero qué bueno que usted regresó y tomó la decisión correcta de estar aquí. Vamos a ponernos de pie, Juan 21. Juan 21, y vamos a leer los versículos del 20 al 25. Y yo leo el versículo 20, usted me acompaña en el 21. Y así alternamos hasta leer juntos el versículo 25. Juan 21, 20 al 25. Dice, volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Todos juntos. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribo estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y vamos a orar. Padre, bendice la predicación de tu palabra aquí en tu casa en esta noche. Gracias por tu familia, gracias por traernos aquí. Gracias por la bendición de ser llamados tus hijos. Gracias por incluirnos en tu plan para alcanzar al mundo con el evangelio. Gracias por usarnos aunque no merecemos ser usados. Y gracias por ponernos en lugares de servicio y por darnos oportunidades de ser útiles y de poder engrandecer tu nombre y de poder glorificarte. Y ahora te pido que durante estos próximos minutos el mensaje sea claro y que cada uno de nosotros recibamos provecho y danos la porción que tú sabes que necesitamos. Ayúdanos ahora en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. 5 palabras en el versículo 22 que podrían cambiar si no la vida de un cristiano, podrían cambiar la perspectiva de un cristiano. 5 palabras, una pregunta y un mandamiento. La pregunta que Jesús le hace a Pedro, una pregunta retórica, en realidad una declaración, ¿qué a ti? Algunos interpretarían esto como, ¿qué te importa? No sé si esa fue la intención del Señor Jesús. Jesús y Pedro acababan de tener una conversación muy tierna, una conversación centrada alrededor del amor de Simón Pedro hacia el Señor Jesús. Probablemente es más como cuando un padre le dice a su hijo, no te preocupes por tus hermanos. Es como cuando papá le dice a uno, hijo, saca la basura. Y dice, papá, pero mi hermano no ha hecho nada. No te preocupes por tu hermano. Tú haz lo que yo te dije. Y el Señor Jesús le pregunta, ¿qué a ti? Y luego le da el mandamiento, sígueme.
tú. No le dice sígueme, dice sígueme tú. Preocúpate por ti mismo. Preocúpate por lo que tú estás haciendo y no te estés preocupando tanto por lo que otro está o no está haciendo. Ahora, de nuevo el contexto de esto. Pedro había dejado todo para seguir a Cristo. Pedro es uno de esos seguidores de Jesús que cuando recibe a Cristo deja todo, deja de fumar, deja de tomar, deja de echar maldiciones la mayoría del tiempo, parte del tiempo, abandona todo. Si su trabajo interfiere con el horario de la iglesia, deja su trabajo para asistir a la iglesia. Si antes jugaba golf los sábados, ahora vende su equipo de golf para ir a visitar una ruta. Si antes el domingo en la mañana se levantaba para ir a pescar, ahora se levanta para manejar un autobús. Digo, este Pedro se dio por completo. Pedro es uno de esos cristianos bipolares. O todo o nada. Y Pedro deja sus redes, deja su vida y sigue a Jesús. Y luego vemos el otro lado de Pedro, negando al Señor 3 veces. Pedro le había dicho al Señor, ¿se acuerdan? Le dijo, Señor, yo voy a morir contigo, yo voy a hacer... Pedro es el que le mochó la oreja al guardia del sumo sacerdote. Digo, este chavo parecía estudiante de 4º año de instituto bíblico. Y quería apagar el infierno con una pistolita de agua. Y estaba esperando nada más que le dieran su diploma para que lo invitaran a predicar a la conferencia de fuegos de evangelismo. Y en verdad que este chavo pensaba que no, nada más predicando mi primer sermón, la gente va a hacer fila para firmarle la Biblia. Y Pedro tenía una autoimagen muy interesante. Y así como se preocupaba por lo que otros pensaban de él cuando estaba con Jesús, se preocupaba por lo que otros pensaban de él cuando no estaba con Jesús. Es interesante, es como aquellos ganadores de almas que cuando están con el grupo de ganadores de almas es el ganador de almas del año, pero cuando no está con otros ganadores de almas ni un folleto entrega, ¿verdad? Y le preguntan, ¿tú eres cristiano? Y Pedro dice, no, yo no sé de qué me estás hablando. Y tú andabas con Jesús, dice, yo no lo conozco. Dice, no, tú eres de aquellos, tú traes el mismo corte de pelo que esos de la primera iglesia bautista de Jerusalén. Y Pedro hasta le echa maldiciones, feas palabras como dieta, zanahoria, brócoli. Digo, cosas que uno debería de arrepentirse después de haberlo dicho. Ahora Jesús resucita y Pedro está pescando. Y ahí, después de llegar a la orilla del mar, reconociendo que es Jesús, comiendo con él ahí ante las brasas, tiene esa conversación con Jesús que todos conocemos. Cuando hubieron comido con Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Tomás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y Jesús le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos
y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y diciendo esto añadió, sígueme. El Señor Jesús le revela a Pedro cómo sería su ministerio a futuro. Digo, cuando tú eras joven, tus decisiones estaban en tu mano. Cuando tú eras joven, tú decidías a qué horas levantarte, a dónde ir, con quién estar y por cuánto tiempo. Dice, pero llegará el momento en que tu vida ya no estará bajo tu mismo control. Y aparte de eso, llegará el tiempo en que te tomarán a ti mismo. Y básicamente le explica a Pedro que él va a morir como mártir. Entonces, después de esa conversación, Pedro voltea y ve que viene Juan, el discípulo a quien amaba Jesús. Y Pedro ve a Juan y después de escuchar todo esto acerca de sí mismo, después de que Jesús le hablara acerca de sus debilidades y después de que Jesús señalara su necesidad de Jesús, la respuesta inmediata de Pedro es, Señor, ¿y qué de este? Dan ganas de dar una cachetada a Pedro. ¿No estás escuchando, Pedro? ¿No estás poniendo atención? Yo no sé si usted tiene un hijo así, que pasas tiempo y dices, mira, siéntate, mi hijo, vamos a platicar, mira, te voy a decir algo, te amo. Haces esto y estás mal. Corrige esto en tu vida, arregle este asunto. Y entra el otro hijo, papá, ¿y no le vas a decir nada a él? Y así está Pedro. Pedro está más preocupado por Juan que por Pedro. Entonces Jesús le responde, Pedro, si yo quiero que éste quede hasta que yo venga, en otras palabras, si yo quiero que él no muera hasta que yo venga, si eso es lo que yo quiero, ¿qué a ti? Y en otras palabras, no es tu problema, no es tu asunto. Esta no debe ser tu preocupación. Y yo creo que Jesús no lo dice en el tono de, ¿qué te importa? Yo creo que ese no es el tono de Jesús. Creo que el tono de Jesús es un poco más triste. Creo que el tono de Jesús es, hijo, no te preocupes por otros. Sígueme tú. Tú preocúpate por ti. Y tú preocúpate por seguirme a mí. Y esta declaración que hace Jesús, que a ti, es algo que necesitamos considerar. Cuando estamos permitiendo que alguien más impida que sirvamos o confiemos en Dios. Si estamos en una posición en nuestras vidas en que la vida de otro, el ministerio de otro, la existencia de otro, impide que yo sirva a Dios como debo servir a Dios, o impide que yo confíe en Dios como debo de confiar en Dios, necesito llegar a leer las palabras de Jesús, que a ti, sígueme tú. Ahora, estamos ahorita en un área más o menos sensible, porque demasiados cristianos pasan demasiado tiempo observando y contemplando y platicando de los fracasos de otros. "28 iglesias en 10 semanas. He escuchado mucho chisme. ¿Sabe quiénes son los más chismosos de la iglesia? Los pastores. Podría escribir un libro de lo que he escuchado en este viaje. Está bueno el chisme. Es triste,
Estoy en un pueblo, hay dos iglesias y en la mañana estoy en una iglesia y en la tarde estoy en otra iglesia y me estoy metiendo en problemas porque estos hermanos a veces ven la transmisión. Y el de la mañana critica el de la tarde y la tarde critica el de la mañana. Y se están preocupando más por el ministerio de otro y por cómo otro predica y por cómo otro hace el ministerio de rutas que por lo que ellos mismos están haciendo. Y las ovejas no son muy diferentes que sus pastores. Porque demasiados cristianos nos preocupamos por el fracaso de otro o por el éxito de otro más que por lo que nosotros estamos haciendo prácticamente para Dios. Es como que nos da la impresión que nos ponemos a nosotros mismos en una posición de juez sobre las vidas de otros. Así como Pedro estaba haciendo. Es que mire, Jesús acaba de pasar unos 5 o 10 minutos con Pedro, enseñándole y tratando de orientarlo en su vida y en su servicio para él. Y lo único que puede pensar Pedro, ¿y qué de este? ¿Qué de Juan? Digo, Pedro seguramente se está... Bueno, ¿y Juan cómo te va a servir? Juan, ¿a dónde va a ir por ti? Juan, ¿cómo va a morir? Juan, ¿qué es lo que va a sacrificar por ti? Y el Señor Jesús le dijo, no te preocupes por Juan. Pedro necesita preocuparse por Pedro. ¿Entiende usted, hermano? Mire Romanos 14. Cuando uno entra en la tentación de tratar de juzgar la vida de otro o sentir responsabilidad, y es interesante cómo empieza el chisme. Pues ora por el hermano Pánfilo. Ora por él, anda desanimado. Hace mucho que no lo veo el miércoles en la noche. Como si fueran los chismes de los bautistas siempre empiezan como petición de oración. Cuando uno siente, pues es que nomás estoy preocupado por él. No es cierto. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, que a ti. Deja de preocuparte por lo que otro hace o no hace. Hermano, no habrá excusas cuando comparezcamos delante del Señor Jesucristo. En unos cuantos días vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y cuando estemos ahí delante de Él, cada uno de nosotros individualmente, el Señor no nos va a preguntar, a ver, háblame de este otro hermano que faltaba al ensayo de coro. No va a decir, oye, hija mía, a ver, ¿qué quejas tienes en contra de la hermana que tú siempre tenías que suplir en la cuna porque no llegaba? No. Cada uno dará cuenta de sí. Y es triste que algunos cristianos dejan que otros determinen su nivel de disponibilidad de servicio a Dios. Es triste que algunos dejan que otros impidan que sigan a Cristo. Y a veces es el fracaso de otro. A veces un cristiano deja de servir a Dios porque otro cristiano dejó de servir a Dios. A veces uno dice, no, pues todo esto no ha de ser verdad porque el que me enseñó esto la regó. No, pues si él, el que me ganó para Cristo y me trajo a la iglesia, ahora anda en el mundo, ¿yo qué hago aquí? Y tal vez es el fracaso de un pastor, tal vez es el fracaso de otro hermano en la iglesia, de un asistente del pastor o de un misionero. Pero hay que mirar más allá de los fracasos de otros y mirar a Cristo. Sígueme tú. Sígueme tú. ¿Qué hace aquel que a ti? Sígueme tú. ¿Qué dijo aquella persona? Que a ti, sígueme tú.
¿Por qué falta y por qué no llega? Y que a ti sígueme tú. ¿Por qué no cumple? Que a ti sígueme tú. Hermano, si enfocáramos los esfuerzos y la energía que gastamos pensando en otros y mirando a otros en nuestro propio servicio a Dios, wow, cómo Dios nos usaría. Pero demasiadas veces estamos al volante de nuestra vida mirando el choque de otro y estamos causando más peligro para los que están a nuestro alrededor. Y entonces, si otros fracasan, ¿qué a ti? Si otros no hacen lo que deben de hacer, ¿qué a ti? Si otros no cumplen, ¿qué a ti? Otra cosa, es momento de detenernos y de estudiar las palabras de Jesús, que a ti, sígueme tú, si otro cristiano te ha ofendido. Si tú has sido ofendido y esa ofensa te estorba al punto de querer dejar de servir a Dios, es tiempo de entender que a ti, sígueme tú. Me canso de gente de la iglesia que viene y dice, es que yo con él no puedo trabajar. Es que yo con ella no me llevo. Yo quiero servir a Dios, pero esa gente me molesta. Yo quiero hacer lo bueno, pero ellos no me dejan, no me dan el lugar, no me reconocen. No me dan la oportunidad. Ahora, voy a decir algo. Los cristianos podemos ser crueles. Y puede ser más traumante cuando un cristiano es cruel, porque la verdad es que alguien recibe a Cristo, empieza a venir a la iglesia y la gente nueva llega a una iglesia como esta y dice, wow, así ha de ser el cielo. Wow, mira a todos los que están cantando. Escucha la música. Ay, qué bonito habla el pastor durante los anuncios. Espérate a la predicación. Mira los que me reciben en la puerta con una sonrisa y me dan un chicle, una menta. Oh, toda la gente durante el canto saludando y las sonrisas. ¿Y sabe qué es lo que piensa un cristiano nuevo? Que aquí entre nosotros no hay ningún problema. ¿Por qué se ríen? Es lo que piensan. Así de ingenuos llegan, pensando que nosotros somos perfectos, que tenemos matrimonios perfectos, que tenemos hijos perfectos. Mira cómo llegan con los calcetines planchados. El cinto combina con los zapatos. El peinado perfecto, más perfecto que este no se puede. Y luego empiezan a servir. Luego empiezan a trabajar en el estacionamiento. Y se dan cuenta que allá afuera hay un hermano que se pone a fumar. Luego empiezan a cantar en el coro y escuchan como una hermana, es que a mí no me gusta el arreglo de este canto, yo me sé otro mejor. Y empieza a criticar al director de música, que sí merece ser criticado, pero ni modo. Y es traumante escuchar cuando un cristiano es cruel, porque la impresión es que aquí entre nosotros no hay problema, somos familia, somos hermanos y hermanas, y nos amamos, estamos unidos en el vínculo del amor de Cristo. ¿Y cómo es posible que haya dos personas en la iglesia que no se hablan? Pero sí lo hay. Y eso es triste. Entonces la gente empieza a ver los defectos de otros, empieza a ver las arrugas y las debilidades
y se desaniman. Y tarde o temprano, le voy a decir algo, tarde o temprano, si usted es miembro de una buena iglesia bautista, fundamental, independiente, rajapatas, arrojamocos, chamuscacejas, mascatuercas, ganadora de almas, tarde o temprano alguien te va a ofender. Va a suceder. A veces la ofensa viene de allá. A veces el predicador dice algo que no te gusta. Te señala tu pecado, menciona tu pecado desde el púlpito. Y te vas a ofender. Y cuando eso suceda, no dije si sucede, dije cuando suceda, cuando tú seas ofendido, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Muchos antes servían a Dios hasta que fueron ofendidos. Y la causa de Cristo sufre daño por las lenguas descontroladas. La amargura reemplace la bendición de muchos cristianos heridos. Y por todas partes se hallan víctimas de comentarios, víctimas de grupos chismosos. Mire cómo el chisme aquí en este pasaje distorsionó la situación. Ahí en el versículo 23, cuando en versículo 22 Jesús dijo, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, si yo quiero que Juan siga vivo, si yo quiero que Él sea inmortal, Jesús le acaba de decir a Pedro, tú vas a morir como mártir. Pero si yo quiero que Juan sea inmortal hasta el día que yo venga, ¿qué te importa? Y en el versículo 23 Juan escribe esto, dice, este dicho se extendió. Es otra manera de decir, lo chismearon. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Mira, hasta en ese entonces había chismosos. Yo no voy a asistir a esta iglesia porque es una iglesia bien chismosa. Jesús también tenía una iglesia chismosa. Eso a mí me anima. Me quita la presión. Si Jesús tuvo una iglesia chismosa, ¿cuánto más nosotros no tendremos iglesias chismosas? Se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría. Ahora, ¿quién habrá extendido eso? ¿Quién lo habrá extendido? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién lo habrá dicho? Pedro, Simón. Este Pedro, después de esto, le empezó a decir a otros, pues el Señor a mí me dijo que Juan no iba a morir, y yo voy a morir mártir. Pedro va y le empieza a decir a los demás, no, pues yo no sé por qué el Señor Jesús ama a Juan más que a mí. A mí me va a matar. Juan no. Hay cristianos en la iglesia también. El pastor nomás al hermano Valencia lo pasa a orar. Y a mí no, nunca me ha pasado a orar. Es que lo que no saben es que el hermano Valencia le pasa un billete de vez en cuando. Para que entiendan. Oh, mira cómo le aplaudieron a ellos cuando cantaron ese especial. Cuando yo canté, muy apenas un aplausito chiquillo. El chisme distorsiona la realidad. Yo me pregunto si usted ha sufrido alguna ofensa por la imprudencia de algún cristiano. Y hermano, le voy a decir algo. La mayoría de las veces cuando usted es ofendido, el que ofende ni cuenta se da. Ni cuenta se da. Porque tampoco hay que empezar con la idea de que en la iglesia nomás me quiere, nomás en contra de mí la tienen. No es cierto. Ni te conocemos. No, pues nomás en contra de mí predica el pastor.
pastor ni sabe cómo te llamas. ¿Has dejado de servir porque alguien te desanimó? ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Sabe que a veces los cristianos se dejan llevar por envidias de los talentos de otros, las posiciones de otros? Algunos cristianos tienen envidia por las bendiciones de otros, las bendiciones de Dios sobre las vidas de otros. Y ahí es cuando necesitamos considerar la pregunta de Jesús: ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Hermano, como cristianos necesitamos desarrollar el hábito de enfocarnos solamente en lo que Dios nos ha dado a nosotros. Mire, hermano, deje de mortificarse por la clase de escuela dominical de otro. Deje de mortificarse por la ruta de otro. Deje de andar frustrado porque usted no canta tan bonito como aquella hermana. Deje de tenerle envidia a aquella que guarda la cuna, que las mamás a ella le dan tarjetas de regalo y a usted no. ¿A eso no sucede aquí? Bueno. Deje de andarse preocupando cuando Dios le da a otro lo que usted considera que le corresponde a usted. Pedro le pregunta al Señor: ¿y qué de este? ¿Qué? Pedro, yo creo que Pedro era regio, porque así hablamos los regios. No decimos el nombre de la persona, le decimos este, ¿verdad? ¿Y este qué? ¿Cómo que este? Pedro ni el nombre de Juan puede decir. Pedro no preguntó: Señor, ¿y qué de mi hermano en Cristo? ¿Qué de Juan? No, le dice: ¿y qué de este? Este. Ni su nombre puede decir. Tanto coraje que le tenía. A veces aconsejo parejas en mi oficina y vienen tan enojadas, que el esposo no dice el nombre de su esposa, dice ella. Y ella no dice el nombre de su esposo, dice es que él. Y dice mi esposa, mi esposo. Y lo que les digo, ok, primera regla: si ustedes quieren consejo matrimonial, usted, hermano, tiene que hablarle a ella por su nombre, y usted, hermana, tiene que hablarle a él por su nombre. Pedro ni su nombre puede decir. ¿Qué de este? Pedro quería lo que Juan tenía. Es que Juan se describe a sí mismo como el discípulo a quien amaba a Jesús. Pedro quería tener esa relación con Jesús. Ahora, Pedro tenía una relación única con Jesús. De hecho, Pedro tenía la única clase de relación con Jesús que Pedro podía tener. Porque Pedro era especial. Pedro era difícil. Y Jesús tenía su trato con Pedro. Jesús tenía la manera de tratar a Pedro. Juan no necesitaba esa manera de tratar. Juan era más amoroso. Juan es el que aquí mismo dice que estuvo reposado, recostado al lado del Señor Jesús en la cena. Juan era más tierno. Pedro era atrabancado. Pedro era un bruto, sin ofender a nadie. Pero Pedro quería lo que Juan tenía. Lo que Pedro no sabía es que a Pedro no le convenía lo que Juan tenía. Porque la manera en que Cristo trataba a Juan no le habría ayudado a nada a Pedro. Pedro necesitaba que el Señor fuera duro con él. Y yo no sé usted, yo soy alguno de esos cristianos. Yo necesito que el Señor sea duro conmigo. ¿Cómo que amén? Estoy dando un testimonio personal. Y usted, amén, sí es cierto, Señor, truénalo. ¿Qué es eso? Retraigo todo lo que dije al principio de que gracias y todo eso. Juan dice,
Señor, yo voy a apacentar ovejas. Apacentar ovejas no es un trabajo muy prestigioso. ¿Cuántos de ustedes han apacentado ovejas o chivas o cabras? ¿Sí? ¿Ok? No es muy prestigioso. Yo voy a apacentar ovejas. ¿Y qué va a hacer Juan? Yo voy a morir como Martín. ¿Cómo va a morir Juan? ¿Por qué a mí me tratas de esta manera y a él lo tratas de otra manera? Y ese es el eterno chillar de la gente egoísta. El eterno chillar. Pero ¿por qué a mí me hicieron esto y a él no? Oh, se puso callado. Ups, toqué nervio. ¿Por qué a mí me disciplinaron y a él no? Uh-oh. ¿Por qué a mí me hicieron esto? ¿Por qué a mí me dijeron? ¿Por qué a mi hijo le pusieron de méritos? ¿Por qué a mí me ponen aquí y a él no? Ahora sí quieren que Dios me truene, ¿verdad? ¿Está bien? Yo no sé si usted se ha perdido las mejores bendiciones de Dios por la envidia. Yo doy gracias a Dios por la iglesia que pastoreo. Yo no quisiera pastorear ninguna otra iglesia en el mundo. El único púlpito detrás del cual yo anhelo estar es mi púlpito. Doy gracias a Dios por este púlpito. Yo no anhelo estar detrás de este púlpito. Este no es mi púlpito. Dios no me dio este púlpito. Es un privilegio estar aquí, pero no lo anhelo. Y no hay un solo púlpito en todo el mundo detrás del cual yo quisiera estar como el púlpito de la Iglesia Bautista Monte Hebrón. No hay una congregación que yo quisiera pastorear como la congregación de la Iglesia Bautista Monte Hebrón. Yo no quisiera el asistente de ningún otro pastor. Yo quiero a mi asistente, Carlos Cancino. No quiero la secretaria de ninguna otra iglesia. Yo quiero a mi secretaria, la hermana Aide. No quiero el encargado de mantenimiento de ningún otro ministerio. Yo quiero al mío, al hermano Nico. A propósito, yo no quiero la esposa de ningún otro. Yo quiero la mía, la que está sentada ahí, esa guapa, la más guapa de todas. Mis hijos en este viaje hemos visto unos carrazos. ¡Wow! Y dicen, mira papá, ese carro, ¿no quisieras tener ese carro? No. ¡Wow! ¿En serio? ¿Qué carro quieres? Yo quiero una Suburban 2007. Blanca, con quemacocos. Papá, ese es nuestro carro. Exactamente, yo quiero esta camioneta. Hermano, aprenda a querer lo que usted tiene. Usted nunca será feliz hasta que deje de ver lo que su hermano en Cristo tiene y lo que su prójimo tiene y empiece a ver lo que usted tiene. Dios le ha dado a usted la posición en la que está, la familia que tiene, el pastor que tiene. Algunos cristianos, oh, mira nada más, cómo quisiera que aquel hermano de allá fuera mi pastor. Ese pastor no ora por ti. No te visita cuando estás enfermo. No se pregunta si estarás bien cuando faltas al culto. No ofició en tu boda, ni en el funeral de tu abuelo. Y no se prepara semana tras semana por horas llorando sobre las páginas de su Biblia para que Dios le dé un mensaje para ti. Deje de estar anhelando lo que otro tiene. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Deja de preocuparte por otro. La posición de otro, los talentos de otro, el éxito de otro, el dinero de otro, la atención de otro. Deja de estarte preocupando por lo que Dios le ha dado a otro, las habilidades de otro, la voz de otro. Mire 1 Corintios 1, 26. ¿Sabe que Dios con frecuencia decide usar a los que tenemos muy poco que ofrecer? 1 Corintios 1:26.
Pablo le dice a los hermanos en Corinto, pues mirad, hermanos, 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios quiere hacer contigo lo que solamente puede hacer contigo. Dios pudo hacer con Pedro lo que pudo hacer con Pedro, y Dios pudo hacer con Juan lo que pudo hacer con Juan. Dios no pudo hacer con Pedro lo que hizo con Juan, y no quiso hacer con Juan lo que hizo con Pedro. Juan tiene su lugar y Pedro tiene su lugar. Y Juan debe ocupar su lugar y Pedro debe ocupar su lugar para que Dios sea glorificado. Frecuentemente Dios usa a los que según otros tienen poco que ofrecer. Dios usa a los que otros no quieren usar. Dios usa lo que no es muy impresionante para avergonzar a lo impresionante. Dios usa a lo que no es muy atractivo para avergonzar a lo que es atractivo. Dios usa al que no tiene mucho talento, pero tiene amor por Dios, tiene amor por las almas, tiene determinación y está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga para avergonzar a los que tienen talento y dependen de su talento. Y a lo mejor esta es una área en la que usted ha estado batallando, y le voy a decir la verdad, esta es una área en la que yo batallo. Y es tiempo de enfrentar esta pregunta del Señor: ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Jonathan, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? Deja de preocuparte por otros. Deja de estar viendo lo que otros tienen y lo que otros hacen. Deja de compararte con otros. Deja de andarte justificando por lo que otros hacen o no hacen. Y sígueme tú. Hermano, deje de preocuparse por los demás. Olvídese de esa pequeña, insignificante ofensa. Olvídese de esa justicia que usted, injusticia que usted percibe como injusticia, y siga usted al Señor Jesús. Es tiempo de acatar ese mandamiento. Sígueme tú. Sígueme tú. Padre, danos claridad de mente. Danos una manera más sincera de ver las cosas. Ayúdanos a poner a un lado todo aquello que nos arrastra, esa mentalidad carnal de ver la carne de otro. Danos ojos espirituales y una conciencia celestial. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos porque estamos más enfocados en otros, en sus debilidades o en sus fuerzas, en lo que ellos no tienen o sí tienen, en cómo otros los tratan o no los tratan? ¿Cuántas bendiciones nos perdemos de parte tuya
porque estamos obsesionados con las vidas de los demás. Gracias por el ejemplo de Pedro. Gracias porque unos cuantos días después de esto, tú lo usaste a él para predicar el evangelio y más de 3,000 fueron salvos. Gracias porque le diste la gracia a Pedro de salir adelante después de esto, después de verte negado, y darle ese gran testimonio de ser tu siervo. Ayúdanos a nosotros a salir de debajo de la carga de la opinión de otros. Y ayúdanos a caminar ligeramente en tu gracia, sin enfocarnos en los demás, siguiéndote a ti. Danos esa gracia y danos esa bendición en el nombre de Cristo. Amén.